Y el título que se va a analizar en este día es Esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Así muy animador poder escucharlo a nuestro hermano Samuel Fernández. Las tormentas eléctricas son uno de los fenómenos de la naturaleza más espectaculares. Se calcula que diariamente ocurren unas 44.000 de estas tormentas, descargando más de 8 millones de rayos. Sin embargo, son muy peligrosas, ya que aproximadamente el 10% de las personas alcanzadas por un rayo fallecen. Si nos encontramos en campo abierto y vemos acercarse una de estas tormentas, ¿qué debemos hacer para sobrevivir? En esta circunstancia, obedecer una instrucción específica y confiar en ella nos puede salvar la vida. La instrucción es que debemos agacharnos, hacer que nuestro cuerpo tenga la menor superficie posible. De esta forma evitaremos atraer al rayo y podremos salvarnos. De una forma parecida, sobre la sociedad en la que vivimos se cierne una tormenta simbólica, mucho más peligrosa que las tormentas eléctricas. De hecho, el libro de Apocalipsis nos explica a qué nos referimos. Busquemos juntos Apocalipsis, el capítulo 16 y los versículos 14 y 16. Aquí Jehová nos avisa de este evento futuro que está a punto de ocurrir. Dice, de hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada, con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Y el versículo 16, y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así es, aquí nos habla de la guerra que dentro de muy poco Dios librará contra los gobernantes de esta tierra para aniquilarlos. Pero claro, muchas personas cuando escuchan la palabra Armagedón se imaginan una guerra nuclear o una catástrofe mundial. Sin embargo, en la Biblia se nos habla del Armagedón como buenas noticias. ¿Por qué decimos esto? Todos conocemos el dicho que después de la tormenta llega la calma, ¿verdad? Y es que Jehová se ha propuesto convertir esta tierra en un paraíso, donde solamente vivan personas justas que puedan disfrutar de felicidad y de una vida eterna. Pero claro, para conseguirlo, antes tiene que eliminar a los malvados, todas aquellas personas que no le obedecen y que incluso están arruinando la tierra. Así que el Armagedón no será ni mucho menos la destrucción de la humanidad, sino el medio que Dios utilizará para salvarla. Por tanto, entendiendo que este es el plan que tiene Jehová para el futuro muy próximo, hacemos bien en preguntarnos dos importantes preguntas que responderemos durante este discurso. La primera es, ¿cuál será nuestro papel en la futura guerra de Armagedón? ¿Tendremos que pelear? Y la segunda, ¿cómo podemos hacer para prepararnos para esta futura guerra? Durante el discurso daremos respuesta a estas preguntas y lo haremos analizando una historia de la Biblia, que guarda muchos paralelos con la futura guerra de Armagedón, y así en la segunda parte del discurso nos ayudará a extraer valiosas lecciones para todos nosotros. Por tanto, empecemos respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuál será nuestro papel en la guerra de Armagedón? ¿Tendremos que pelear? Pues bien, podemos responder con un rotundo no. Los cristianos que estén en la tierra no tendrán que pelear en la guerra de Armagedón. ¿Por qué podemos responder de una forma tan categórica a esta pregunta? Porque es algo que el mismo Jesucristo nos explicó. Busquemos juntos el Evangelio de Juan, el capítulo 18 y el versículo 36. Aquí Jesús, en el último día de su vida en la tierra, estuvo con un gobernante romano, con Poncio Pilato. Él le preguntó acerca de su reino. Y notemos cuál fue la respuesta de Jesús en Juan 18:36. Jesús le respondió, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Así Jesús explicó de una forma muy clara que él no esperaba que sus discípulos tuvieran que pelear por él ni por el reino. De hecho, en la noche anterior, cuando un grupo de soldados romanos y líderes religiosos fueron a prender a Jesús, uno de sus apóstoles, Pedro, intentó defenderlo con una espada y Jesús le dijo que la guardara. Él no quería que sus apóstoles pelearan por él. Por tanto, entendiendo que no vamos a pelear en la guerra de Armagedón,
¿Qué relato bíblico nos puede servir de ayuda para saber qué se espera de nosotros? Hallamos una pista en el libro profético de Joel, que podemos buscar juntos también. En Joel, el capítulo 3 y el versículo 2, hallamos una profecía paralela a la de Apocalipsis que leímos antes. Pero notemos el detalle que nos añade en Joel 3:2. Leeremos la primera parte solamente. Dice, también reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Jehoshafat. Notamos que la explicación es muy parecida a la de Apocalipsis. Se habla también de reunir a todas las naciones. Pero aquí nos hace referencia a una batalla decisiva que tuvo lugar en la época de Jehoshafat. Esta batalla guarda muchos paralelos para nosotros pensando en la futura guerra de Armagedón. Así que en los siguientes minutos analizaremos el relato de Jehoshafat. Veremos que es una historia muy emocionante. Usaremos también diferentes imágenes que nos ayudarán a visualizar los eventos. Al hacerlo, intentémonos poner en la imagen, intentemos pensar cómo se debió sentir Jehoshafat, la nación de Judá, qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar, ya que hacerlo nos ayudará a ver la importancia de las lecciones que después explicaremos. Así, empecemos el relato. El rey Jehoshafat fue un buen rey. Él empezó su reinado en el año 936 antes de la era común. Él fue, como decíamos, un rey bueno que se esforzó por promover la adoración pura. De hecho, amplió las instalaciones del templo y también tuvo varias campañas en contra de la idolatría en el país. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, tuvo que hacer frente a un ataque enemigo. Vamos a ver qué ocurrió en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20. Durante este discurso haremos bastantes referencias a este capítulo, ya que estaremos analizando la historia de Jehoshafat. Así que si podemos dejar una marca en nuestras Biblias para volver más rápidamente, nos será muy útil. Veamos qué ocurrió, cómo empieza la historia, en los versículos 1 y 2. Después, los moabitas y los amonitas, junto con algunos amonim, vinieron a luchar contra Jehoshafat. Así que se le informó a Jehoshafat, una gran multitud ha venido contra ti desde la región del mar, desde Edom, y allí están en Hadazón Tamar, es decir, en Gedí. Aquí vemos lo que ocurrió. 3 naciones enemigas formaron una coalición para atacar a Jerusalén, para atacar la capital de la adoración pura. Además, como vemos en el siguiente mapa, es muy interesante ver la estrategia que siguieron. Estas 3 naciones se hallaban al este del río Jordán y del Mar Muerto. En vez de reunir sus tropas y atacar por el norte, que era el camino más rápido, las juntaron y fueron rodeando el Mar Muerto por el sur. Toda esa zona era un desierto. No había ningún enclave israelita que pudiera detectar a este ejército enemigo. Así que para cuando fueron detectados, se hallaban ya en Engedí, a tan solo 40 kilómetros de la capital. Quizá en unos pocos días podrían ya estar lanzando ese ataque contra Jerusalén. ¿Qué haría Jehoshafat en esa situación? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros al encontrarnos con ese ataque? Quizá entrar en pánico, avisar al ejército para que se preparara, para que todo el mundo estuviera listo para rechazar ese ataque. Veamos lo que hizo Jehoshafat en el versículo 3. Ante eso, a Jehoshafat le dio miedo y se resolvió a buscar a Jehová, de modo que ordenó un ayuno para todo Judá. Así es, Jehoshafat acudió a Jehová en oración. Sabía que Jehová era la única fuente que le podía proveer verdadero escape. Confiaba totalmente en él, no en sí mismo. En los siguientes versículos hallamos la oración tan bonita que Jehoshafat hizo. Reconoció los actos de salvación de Jehová a favor de la nación de Israel en el pasado, reconoció que Él es el Dios Todopoderoso y la terminó con las palabras tan bonitas que podemos leer en el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a castigar? Porque nosotros no podemos contra esta gran multitud que viene a atacarnos y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos miran hacia ti. Qué confianza tan grande que demostró, ¿verdad? Además es bonito ver cuál fue la reacción del pueblo,
que encontramos en el siguiente versículo, en el 13. Mientras tanto, todos los de Judá estaban de pie delante de Jehová, junto con sus esposas y sus hijos, incluso los pequeñitos. Así como vemos en la siguiente imagen, a pesar de que Jehoshafat había ampliado las instalaciones del templo, había venido tantísima gente que tenían que estar parados de pie, unos al lado de los otros. Estaban unidos, esperando las instrucciones de parte de Jehová. Estas instrucciones no se hicieron demorar. De hecho, Jehová escogió a un representante. En el versículo 14 se identifica como Jahaziel. Y él les explicó un mensaje de parte de Jehová, que podemos leer en el versículo 17. Ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Ocupen sus puestos, esténse quietos y vean cómo los salva Jehová. Gente de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se aterroricen. Mañana salgan y enfréntense a ellos, que Jehová estará con ustedes. Qué mensaje tan animador, ¿verdad? Seguro que el rey Jehoshafat y la nación de Judá se sintieron muy reconfortados al escuchar esta promesa de protección que Jehová les estaba haciendo a través de su representante Jahaziel. Además, les dio las instrucciones, lo que se esperaba de ellos. Pero notamos, Jahaziel no dio ningún tipo de detalle acerca de cómo Jehová les traería esa salvación. De hecho, las instrucciones que aquí se hallan registradas pudieran ser un tanto extrañas para la nación de Judá. ¿Por qué decimos esto? Claro, pensemos, era una nación que tenía un ejército, estaban acostumbrados a guerrear contra sus enemigos. Sabiendo que el ejército enemigo estaba tan cerca, quizá pudieran pensar que quedarse en la ciudad, Jerusalén, que se hallaba en la cumbre de 2 montañas, además tenía las murallas que la protegían, podría ser un mejor enclave, una zona segura desde donde planear un contraataque. Sin embargo, la instrucción que recibieron fue que tenían que marchar, tenían que ir a encontrarse a su enemigo a campo abierto, al lugar donde les estaban esperando. Sin duda fueron unas instrucciones extrañas para ellos, pero que obedecieron sin dudar. En el versículo 20 se registra como a la mañana siguiente Jehoshafat lideró una marcha de todo el pueblo. Les acompañaba el ejército, pero Jehoshafat, como vemos en la imagen, mostrando plenamente su confianza en Jehová, puso a los cantores levitas en la primera fila de batalla. Claro, ellos no tenían ningún tipo de experiencia, no tenían escudos, ni espadas, ni lanzas. Así que ponerlos ahí demostraba la confianza que tenía. Y a continuación los soldados y el resto de la nación, hombres, mujeres, niños, mayores, les acompañaban confiando en Jehová. ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el desenlace de esta historia? Pues veamos lo que ocurrió en los versículos 22 y 23. Cuando empezaron a cantar alabanzas con alegría, Jehová les tendió una emboscada a los hombres de Amón, Moab y la región montañosa de Seir, que estaban invadiendo Judá, y se mataron unos a otros. Los amonitas y los moabitas se volvieron en contra de los habitantes de la región montañosa de Seir para destruirlos y exterminarlos, y cuando acabaron con los habitantes de Seir, se mataron unos a otros. Así es, como hemos visto en la imagen que te acompañaba la lectura del texto, cuando Judá llegó a donde estaban sus enemigos, se los encontraron todos muertos. Así es, Jehová había exterminado al enemigo sin necesidad de que su pueblo peleara. Qué gran muestra del poder salvador de Jehová, cuando su pueblo muestra total confianza en él. Así es que este relato es un ejemplo para nosotros. También tenemos que aplicar las palabras que leímos en el capítulo 20, el versículo 17. En la futura guerra de Armagedón tendremos que estar quietos y ver cómo nos salva Jehová. Después de haber analizado este emocionante pasaje bíblico, respondamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para la futura guerra de Armagedón? Pues bien, hermanos, la lección más importante que queremos extraer de esta historia es que desde ahora tenemos que desarrollar nuestra confianza en Jehová y en sus representantes.
y ser rápidos en obedecer las instrucciones que recibamos. Pero claro, ¿cómo podemos cultivar esta confianza? ¿Cómo podemos construirla? Pues del relato de Jehoshafat también podemos extraer lecciones prácticas que nos ayudarán a cultivar nuestra confianza. Vamos a extraer 3 lecciones principales. La primera la encontramos en la reacción del rey Jehoshafat al enterarse del ataque enemigo. Volvamos al versículo 12 del segundo libro de las Crónicas 20 para recordar qué es lo que hizo él. Allí nos decía, en la oración que Jehoshafat le estaba haciendo a Jehová: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos miran hacia ti. Así es, Jehoshafat acudió a Jehová en oración, confió en la guía de Jehová. Y eso es algo que nosotros debemos imitar también. Cuando nos enfrentemos a diferentes situaciones en nuestra vida, queremos hacer como él, siempre confiar en Jehová. No queremos pensar que quizá porque ya hemos manejado cierta situación, no hace falta que volvamos a consultar los principios bíblicos. Queremos evitar confiar en nuestro propio entendimiento y siempre buscar la guía divina. Él nos ha dado su palabra, la Biblia, donde hallamos principios guiadores, que al fin y al cabo reflejan su opinión respecto a diferentes asuntos. Así que hacemos bien siempre en consultarla al tomar decisiones. También vimos que Jehoshafat acudió a Jehová en oración para buscar su guía. Y esto es algo también muy importante para todos nosotros. De hecho, el texto de Primera de Pedro 4:7 que podemos leer juntos nos recuerda la importancia de las oraciones, especialmente en el tiempo en el que vivimos. En Primera de Pedro 4:7 nos recuerda: pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Por lo tanto, tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a las oraciones. No queremos dejar ni un solo día que pase sin orar a Jehová, sin buscar su guía, ya que recordemos, el fin de todas las cosas se ha acercado. Ahora más que nunca necesitamos la guía de Jehová. El segundo punto que queremos analizar, que nos ayudará a fortalecer nuestra confianza, tiene que ver con la reacción del pueblo. Podemos volver al segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20, y recordemos en el versículo 13 qué hizo el pueblo al escuchar que estaban recibiendo este ataque. Allí nos decía que todos estaban de pie delante de Jehová junto con sus esposas y sus hijos, incluso los pequeñitos. Así es, el pueblo de Judá permaneció unido. Esta es una lección muy valiosa. ¿Y por qué decimos eso? Claro, pensemos que ellos venían de una región muy amplia y pudieran haber pensado que era mejor escapar por su propia cuenta. Pero no. Ellos acudieron al templo, al centro de la adoración pura. Nos los podemos imaginar incluso corriendo por los caminos dirigiéndose hacia Jerusalén. Qué buen ejemplo para todos nosotros. Hoy en día, el pueblo de Dios tiene que permanecer unido frente a las pruebas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Una forma es mediante nuestras reuniones de congregación, como esta que estamos teniendo ahora. Aquí es donde nos juntamos para alabar a Jehová, para aprender de Él. Y además podemos recibir y dar algo muy especial. Veamos a qué nos referimos en la carta a los Romanos, el capítulo 1 y los versículos 11 y 12. Romanos 1, 11 y 12 nos recuerda: estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual, a fin de fortalecerlos, o más bien, para que nos animemos unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. Así es, fuera de la congregación, en el mundo de Satanás, nadie nos va a dar ánimo ni nos va a fortalecer. Es por eso que es tan importante estar participando en nuestra congregación de una forma activa, dando este ánimo a nuestros hermanos que tanto necesitan. También podemos promover la unidad mediante participar en la congregación, en la predicación. Esta es una actividad que los testigos de Jehová realizamos por todo el mundo de forma unida.
y quizá podemos pensar incluso en dar un paso al frente y llevar la delantera en la predicación. Recordamos que en tiempo de Jehoshafat los levitas cantores estaban en primera fila, cantando alabanzas. Igualmente hoy en día nuestros queridos hermanos precursores o ministros de tiempo completo llevan la delantera en la predicación. Si podemos hacer los ajustes en nuestra vida para dedicar más tiempo al ministerio, será una forma maravillosa de promover esta unidad que tenemos. Además, hermanos, al acercarse el fin de este sistema, esperamos tener cada vez más distracciones o preocupaciones que también tengan un peso sobre nuestros sentimientos y pensamientos. Pudiéramos tener quizá una tendencia a aislarnos. Por eso es importante que recordemos que debemos ser vigilantes. Vigilantes para evitar que estas distracciones nos desvíen de nuestro servicio a Jehová y de estar junto a nuestra congregación. La tercera lección, y la más importante que queremos extraer, fue la que encontramos en los versículos 14, 17 y 20. Volvamos otra vez al segundo libro de las Crónicas y veamos qué canal utilizó Jehová para dar instrucciones. En el versículo 14 encontrábamos que Jehová escogió a Jahaziel, un levita. En el versículo 17 encontramos la instrucción de Jehová que él transmitió. Y en el 20, cómo todo el pueblo obedeció de forma unida. Claro, en aquellos tiempos, la nación de Judá podría haber pensado, Jahaziel, él no es ni un profeta, ni un sacerdote, ni siquiera se menciona antes en el registro bíblico, era un desconocido. ¿Podemos confiar en él? Pues la nación de Judá lo hizo. Confiaron porque vieron que ese era el representante de Jehová y obedecieron la instrucción que recibían. Hoy en día tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir las instrucciones que recibimos por medio de los representantes que Jehová ha escogido. Jehová ha delegado en su Hijo Jesucristo ser el cabeza de la congregación mundial. Y a su vez Jesús ha escogido a unos hombres para llevar la delantera. Él de hecho lo profetizó, junto con otras profecías acerca de los últimos días, que podemos encontrar en el capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, el versículo 45, nos dice a quién es que Jesús está utilizando hoy en día. Allí nos dice, ¿quién es en realidad el esclavo fiel y prudente, a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darles su alimento al tiempo debido? Jesús está identificando que en los últimos días, él como amo de la casa, se aseguraría que habría un esclavo fiel y prudente que se encargaría de transmitir el alimento espiritual. Hoy en día, sin ningún tipo de dudas respecto a equivocarnos, podemos afirmar que el grupo de cristianos ungidos que están en la central de los testigos de Jehová es este esclavo fiel y prudente que Jesucristo está utilizando como representante para guiar al pueblo de Dios. Además, ellos también han delegado una medida de autoridad en los superintendentes viajantes y también en los ancianos de congregación. Por tanto, cuando recibamos instrucciones a través de estos representantes que Jehová ha escogido, hacemos bien en obedecerlas prontamente. La obediencia que se espera de nosotros podríamos compararla a un atleta que corre los 100 metros lisos. Este atleta practica una y otra vez su respuesta al pistoletazo de salida. Cuando lo practica, sus músculos, sus pensamientos se acostumbran a reaccionar de forma instintiva a ese pistoletazo, de tal forma que cuando llega el día de la carrera, el día clave, y escucha esa señal, su cuerpo reacciona de forma inmediata, sale corriendo hacia la meta, sin dudar. Ese es el mismo tipo de obediencia que se espera de nosotros. La podemos cultivar ahora mediante confiar en los representantes que Jehová ha escogido. Y esto nos ayudará a forjar nuestra obediencia para el futuro, para que cuando llegue Armagedón, y sea cuales sean las instrucciones que recibamos, las obedezcamos prontamente. Es cierto,
puede que en ocasiones no las entendamos, o que éstas nos saquen quizá de nuestra zona de confort. Pero recordemos, Jehová usa a sus representantes para entrenarnos y así prepararnos para la salvación. Sin duda, hermanos, Armagedón se acerca a toda velocidad. Está ya a la vuelta de la esquina, queda muy poco tiempo. Eso es algo que nosotros sabemos, pero que el diablo también sabe. De hecho, él está muy furioso. Veamos cómo lo describe la Biblia. En Apocalipsis, esta vez el capítulo 12 y los versículos 9 y 12. Apocalipsis 12, 9 y 12 nos dice: así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original al que llaman diablo, y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 12: por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda muy poco tiempo. Así es, a Satanás le queda ya muy poco. Y él está intensificando sus ataques contra el pueblo de Dios. Esto es algo que no nos sorprende. Pero hermanos, no tenemos miedo de los ataques de Satanás hoy en día. Además, la Biblia también nos advierte que justo antes de la guerra de Armagedón, el diablo instigará una coalición de naciones para lanzar un ataque final contra el pueblo de Dios con el objetivo de exterminarnos. Cuando llegue este ataque, no tendremos miedo. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en Jehová, confiamos en que Él nos salvará. Como vemos en la imagen, sabemos que Jesús y el ejército celestial están preparados, están listos para venir a nuestro rescate. Aunque parezca que estamos en el centro de la tierra, totalmente indefensos ante el ataque militar de las naciones, será el momento para levantar nuestra cabeza erguidos, porque nuestra salvación se acerca, porque contamos con la protección de Jehová y Jesús. No tendremos miedo durante la guerra de Armagedón. Sabemos a ciencia cierta que Jehová puede exterminar a sus enemigos sin necesidad de que sus siervos peleemos. Por lo tanto, hermanos, resolvámonos ahora a desarrollar nuestra confianza en Jehová, nuestra confianza en los representantes que Él ha escogido y obedecer rápidamente las instrucciones que recibamos. Cuando llegue esta tormenta, cuando llegue la guerra de Armagedón, no tendremos miedo,